Doctor Alejandro Sánchez, que está con nosotros, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Justo en este espacio, doctor, me da gusto saludarlo. Feliz año, porque no lo había yo hablado con usted en este 2023. Estamos hablando de los retos para poder prevenir el tema de adicciones en nuestro país, pero ¿qué lleva a un joven, a un adolescente poder tomar esta decisión? Y que el reto no solamente es para la Secretaría de Salud Federal o las secretarías de salud a niveles estatales. Es un gran reto. ¿Qué se necesita para ello? Muy bien, mira, muchas gracias, Mitzi. Un saludo a ti y a todo el auditorio. También feliz año. Para ti no nos habíamos visto. Y desafortunadamente este tema es complicado. Como se reporta, entre un 15 y 17% aumentaron las adicciones en el año pasado. Mucho de esto tiene que ver con la pandemia. La pandemia justo ha generado un impacto psicológico en la sociedad que ha empujado a la juventud, digamos, al consumo de estos estupefacientes. Muchos de estas drogas, como las clasifican, algunas son drogas duras o alcohol, cigarro, pues realmente aumentaron sobre todo en el rango de edad de los 12 a 17 años, pero en general se ve un aumento de los 12 a los 24 años. Ahora, hay como tres cosas muy importantes en las que se podría enfocar uno. Uno, pues tiene que ver con el núcleo familiar. El acercarse a los jóvenes y, digamos, estar al pendiente de ellos Exacto. es muy importante, porque a final de cuentas son los padres los que tienen esta responsabilidad de que sus hijos no estén en contacto con estos fármacos. Ahora, el segundo canal que está relacionado es el uso de Internet. Parece ser que actualmente los canales para comprar drogas ilegales se han vuelto muy comunes y súper fáciles de acceder vía Internet, ¿no? Hay plataformas, hay redes sociales por las cuales los jóvenes tienen acceso a estas Sí. drogas, y finalmente, si los padres no están atentos, pues pueden acceder, ¿no? Y finalmente, pues aquellos actividades que podrían sacar del ocio y sobre todo de la depresión y la ansiedad, que es lo que genera la parte de la adicción y la necesidad del consumo, pues finalmente deben de tratar de llevarse a cabo, como lo es el deporte, el estudio, el practicar algún arte. Finalmente, estas son las cosas que se podrían enfocar en hacer, obviamente, campañas, y el gobierno pues poner un poco más de énfasis para evitar esta situación. Justo era una de mis preguntas que te iba a hacer, doctor, y ahorita que acabas de decir, la facilidad con la que uno puede llegar a encontrar algún tipo de droga. Yo lo veía, por ejemplo, en el Facebook, en donde te los venden como brownies mágicos, y uno como adulto sabe a qué se refiere una persona que llega a poner un título de esta naturaleza, pero quizá los jóvenes dicen, bueno, para descubrir, quién sabe qué será, ¿no? En cierta inocencia quizá que se puedan llegar a presentar. Pero esta campaña, que además ya es permanente por parte del gobierno federal y que era una de las cosas que presumía mucho el presidente ahora con la reunión trilateral con Estados Unidos y con Canadá, que solamente tenía dos grandes campañas publicitarias en medios de comunicación, y una de ellas estaba enfocada al combate de la drogadicción, o más bien las consecuencias que tenía estar en contacto con las drogas. ¿Es suficiente una campaña así, donde vemos explícitamente lo que le llega a pasar a una persona si llega a consumir alguna de estas sustancias? ¿O se tendría que hacer algo más? Porque escuchábamos en notas anteriores recortes al presupuesto. Sí, mira, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad también, como decía, primero es del núcleo familiar, de los padres, pero también del gobierno. Hay muchos, digamos, instancias que se podrían involucrar, como acabas de mencionar. Facebook, Twitter, incluso TikTok son canales por los cuales puede llegar, digamos, el acceso o el interés hacia las personas, hacia los menores de edad, para el consumo de drogas. Estaba escuchando hace poco que, por ejemplo, hay en TikTok, por ejemplo, retos donde le dicen a los niños que el que se duerma pierde. Entonces empujan a los niños, por ejemplo, a permanecer despiertos por mucho tiempo, y finalmente esto con el uso de sustancias, algunas legales, pero que finalmente son vendidas por canales apócrifos, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, se puede involucrar la Policía Cibernética, la Comisión Nacional para las Adicciones. Digamos que tiene que ser un conjunto de acciones coordinadas
que involucra también colegios. Entonces, digamos que en esta corresponsabilidad sí es importante, pues, no solamente que las autoridades estén en disposición, sino que aporten el presupuesto y los recursos necesarios para cortar de tajo el consumo, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esta atención? Es decir, ¿qué áreas tendrían que estar involucradas para que sea una atención multidisciplinaria? Y, por ejemplo, la vigilancia en las redes sociales por parte de ciertas autoridades, por ejemplo, dependiendo de la red social o en el Internet, por ejemplo, no sé si cae en la competencia de la policía cibernética, pero por lo menos Facebook y Twitter y otras redes sociales tienen Sí, para digamos, detectar, sus claro. algoritmos para detectar exactamente. Pues bueno, obviamente también ayuda mucho que otros usuarios reporten, pero sobre todo, como te decía, los padres, ¿no? Los padres tienen que estar muy al pendiente y tal vez se parezca algo evidente, pero no lo es. Finalmente, ¿qué nos lleva a nivel sociedad a que los padres estén más desatentos? Pues finalmente es este desapego que se genera por la necesidad de laborar en horas, digamos, fuera de lo que en otros países se trabaja, ¿no? O sea, por ejemplo, México durante varios años sale como que es el país donde más se trabaja, ¿no? O sea, más horas pasa la gente laborando y esto favorece la desintegración de un núcleo familiar. Por otro lado, también es una cuestión de educación donde pueden participar bastantes frentes, te digo, el Consejo Nacional de las Adicciones, la Secretaría de Salud, en conjunto con las escuelas, que es el segundo lugar digamos, de casi de como núcleo familiar, donde finalmente los niños, pues finalmente si reciben estas campañas, si reciben esta educación, pues podría ser más efectiva, podría ser un refuerzo, ¿no? Y pues finalmente esta pues viene escala a muchos otros niveles que tienen que ver con la repartición o con la distribución, ¿no? Que viene pues obviamente en un problema muy añejo que vivimos en este país con el narcotráfico y que a final de cuentas pues es ahí también donde se tiene que, digamos, Ujú. aumentar los esfuerzos y no necesariamente del aspecto de policía o armamento, simplemente seguir el dinero. El dinero finalmente, cortar el flujo de los narcotraficantes, final es una opción, pero pues sabemos que desgraciadamente este flujo pues involucra a personas a muchos niveles, en muchos, digamos, negocios, bancos, etcétera, y no es fácil, pero finalmente siguiendo el dinero puede ser la manera más efectiva. Exacto. Doctor, quiero que hablemos de las consecuencias que puede llegar a tener el consumo de estas drogas en menores. Y te lo pregunto porque te voy a presentar una respuesta que nos dio el Coordinador Nacional de Misión Rescate México, que él dice que el consumo de sustancias está cada vez más pronto, a los 10 años lo están consumiendo. Y tiene que ver, él señala esto, tiene que ver con un descubrimiento de la personalidad de los que están en la adolescencia, básicamente. Si tú coincides, vamos a escucharlo y me gustaría saber tu respuesta. Uno, si tiene que ver con eso, con el descubrimiento de la personalidad, y el segundo, cuáles son las consecuencias que tienen en su cerebro en el momento de que estas sustancias son consumidas. Vamos a escucharlo. En las normas que se quieren impulsar a nivel federal le llaman libre desarrollo de la personalidad plena. Sí nos estamos metiendo en un gravísimo problema porque la cantidad de adolescentes y de jóvenes que empezamos a perder en el camino se ha duplicado o triplicado en los últimos 10 años. Hay quien lo hace por curiosidad, hay quien lo hace por presión. No es un asunto que tenga que ver con la clase social, por el lado que le querramos ver. Consumir marihuana, consumir cualquier tipo de droga no es una señal de libertad. Doctor. Pues mira, justo la palabra adolescente significa que adoleces, que careces, ¿no? Entonces los adolescentes carecen de criterio. Están en una etapa, pues digamos, bastante vulnerable, donde un mal ejemplo, pues puede marcar el resto de su vida, ¿no? El consumo de adicciones, perdón, las adicciones y el consumo de drogas, pues está relacionado con el sistema de recompensas en el cerebro. La mayoría, pues hace que liberes neurotransmisores en cantidades exorbitantes, en particular la dopamina. La dopamina la liberamos cuando comemos, cuando un chocolate te puede elevar la dopamina, pero bueno, la cocaína y otras drogas, por ejemplo, la heroína, la elevan a niveles
enormes donde tu cerebro ya pierde el control y va a buscar aquello que le pueda volver a dar esa recompensa. Entonces, a final de cuentas, esta cuestión de la personalidad pues tiene que ver con esta adolescencia, pero definitivamente aquí los padres, vuelvo a repetir, son los que tienen mayor influencia. Y digamos, por otro lado, escuchaba que el nivel Responsabilidad. socioeconómico no tiene que ver. El nivel socioeconómico tiene que ver porque a final de cuentas, en lo que se ve en las estadísticas, es que el consumo de drogas duras, por ejemplo, es mayor en aquellos estratos socioeconómicos más altos, mientras que en los más bajos no. En los más bajos, por ejemplo, el consumo es de marihuana. Entonces, pues digamos que tienen canales diferentes de distribución y finalmente, pues te dice que en esos estratos sociales se mueven más o menos ese tipo de drogas. Entonces, tienes que hacer una estrategia específica, ¿no? En general, pues sí, los jóvenes siempre van a ser más vulnerables, están descubriendo cosas, te digo, adolecen de un criterio y es ahí donde los padres y las autoridades pues tienen que estar atentas. Desgraciadamente en esta etapa de pandemia y en esta época, en estas nuevas generaciones, la autoridad, la figura de autoridad es algo que se ha perdido, pero de nuevo recuerden que esto lo inculcan la familia, los padres, ¿no? Así es, así es. Ese núcleo familiar es sumamente importante en este y en otros temas más. Vemos también asuntos de violencia intrafamiliar que también ha venido en incremento, doctor, lo hemos platicado en otros también incrementaron